Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido al episodio número 96 del podcast Serpientes y Palomas. Me alegra que me acompañes esta semana. Si nos estás viendo en YouTube, si estás escuchando en Spotify o algún servicio que te guste como Apple Podcast y Amazon Music o uno de esos, no lo notarás mucho quizá, pero si nos estás viendo a través de YouTube podrás notar que tengo un fondo virtual. Obviamente este no es un fondo real, pero me da mucha risa y simplemente lo pongo porque me hace mucha gracia. En vez de tener el fondo blanco, que es la pared, pues dije, pongo este que es una nueva función que tiene la computadora, que te deja poner un fondo así sin batallar mucho. Entonces tenemos de lado, y quizás si, no sé si te has fijado en nuestro logo y lo que usamos, de lado que sería tu lado izquierdo, que es mi lado derecho, tenemos una serpiente y del otro lado tenemos una paloma, que es juntos, si has visto el logo de serpientes y palomas, esto sí en Spotify o en YouTube incluso también, eh, el logo se compone de cada uno de estos, por si no lo sabes. Entonces, si de pronto ves el logo y no le hayas mucha forma, es que es la serpiente y la paloma empalmados, y pues de ahí viene, ¿no? Entonces, por eso también los puse de cada lado. Entonces, se me hace mejor que tener el fondo blanco nada más. Me gusta y me da mucha risa, entonces lo voy a dejar, yo creo. Y quizá luego, quizá le añade texto o yo qué sé, pero pues sí, eso es algo nuevo a partir del episodio 96. Si nos ves por YouTube, si no, pues tú ni cuenta, a lo mejor ni sabías que había el podcast en video y si no, ya puedes ir a seguirnos ahí también. Recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en Spotify, donde quiera que nos escuches, nos puedes seguir, comentar. En Spotify ya te había comentado darnos una calificación, pero esta semana quería compartirte, ya entrando en el contenido del episodio, quería compartirte de un pasaje, sino no un versículo, sino un pasaje, donde, o más bien que ya conoces seguramente si eres cristiano de algún tiempo. Incluso si no, quizás es un versículo que se recita mucho en las iglesias, que muchos cristianos lo repiten, que muchos cristianos creen conocerlo y creen saber el versículo de memoria. Y en un 99% se podría decir que sí, pero muchas veces se equivocan en una palabra. Y aquí esto es lo que quiero ver contigo en este episodio, cómo cambiar una palabra a veces puede cambiar el significado de un versículo y cómo lo llegamos a usar pues de manera un tanto incorrecta. Quizá no, hay unos que es peor que otros, obviamente, los casos, pero en este simplemente es uno que se ha repetido mucho, de ese grupo de versículos que se repiten, que se escriben en murales, que la gente memoriza, que tienen sus casas en las paredes, en algún cuadro o algo, y que recitan, y quizás se lo recitan incluso a alguien en necesidad, porque esto aplica en esas situaciones, pero se equivocan en una palabra muchas veces y esa palabra llega a ser la diferencia. Y me ha tocado escuchar innumerables veces personas que citan el versículo de memoria y lo dicen todo bien, excepto esa palabra. Y quiero ver cuáles serían las implicaciones y realmente si cambia tanto, o también quiero analizar, no, y quiero también analizar que esto es un fenómeno que sucede por naturaleza nuestra, ¿no? Nuestra naturaleza, yo creo, parte de la naturaleza caída y cómo siempre buscamos hacernos a nosotros el centro y cómo también esto tiene que ver el cómo vemos a Dios y cómo afecta esa visión que tenemos de Dios, quizá como genio de la lámpara, que Dios obviamente no es así, no es nuestro mayordomo tampoco para estar cumpliendo nuestras peticiones, pero hay muchos creyentes que tristemente es la noción y la idea que tienen y la relación que tienen con Dios, que esto ya lo hemos hablado, de te pido y me das, te pido y me das, te pido y me das. Eso es la oración, ¿no? O sea, pedirle a Dios y que te conteste y te dé, o hablarle y preguntarle cosas y que te responda y ya. Y va mucho más allá de eso. Esto es simplificar demasiado a Dios y en muchas ocasiones tratar a Dios como un programa de computadora casi casi o como una aplicación donde yo te estoy dando esta información, tú me tienes que responder de tal manera. Eso es lo que espero de ti, Dios. Y es completamente erróneo, errado y puede ser muy nocivo también. Entonces acompáñame a Mateo capítulo 6. Cuando lo leas vas a decir, ah, ok. Y aquí ponte la prueba sin leerlo quizá, déjame lo leo yo primero. Ponte la prueba a ver si no lo estás tú citando incorrectamente. Quizás sea tu caso que también lo estás citando incorrectamente. Entonces, el versículo al que me refiero es el versículo 33. No lo leas, trata de escucharme y llegado ese momento ve cómo lo citas tú y cómo lo voy a leer yo. Este es de la Reina Valera 2015, pero esta palabra a la que yo me refiero, la mayoría de traducciones lo traducen igual. Entonces, aun si estás leyendo la Reina Valera del 60, la NBI incluso,
podrás ver que esta palabra es la misma en la mayoría de versiones, aunque en algunas cambia, pero la idea es la misma. Mateo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores. Estas son palabras de Jesús, está en el Sermón del Monte, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, entonces dice, y al dinero. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, ese es el versículo, aquí pon atención, cítalo conmigo a ver si le atinamos correctamente o incorrectamente. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En otras versiones, bueno, no es cierto, aquí mismo, se me había ido la onda. Aquí mismo dice, basta a cada día su propio mal. Y aquí es donde te he dicho ya varias veces que me encanta que la Biblia sea muy honesta y muy real, ¿no? Jesús mismo está diciendo, cada día traerá su propio mal. No te está vendiendo una idea de que al ser seguidor de Él todo irá bien, no pasarás dificultades ni pasarás males. Dice Jesús, es más, cada día trae su propio mal. Preocúpense por el día de hoy, en vez de estar pensando en cómo le irán a hacer mañana o qué males traerá el mañana. Entonces el versículo 33. Ahora si pudieras ya leerlo, si ya lo tenías ahí. Pero el versículo 33 es el que me quiero enfocar porque es el que se llega a citar incorrectamente constantemente, donde dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, y aquí la gente por alguna idea errónea, en vez de decir, y todas estas cosas, dice, y todas las cosas les serán añadidas. Y aquí ni siquiera es una palabra tan pesada en la oración, pero vemos el cambio que llega a ser. Esto es más como un artículo. Dice todas las cosas, lo llegamos a cambiar, o lo llega a cambiar la gente, y todas estas cosas. Y como te digo, es una palabra pequeña, es una palabra que en sí no tiene mucho significado, pero cambiarla en este contexto y en esta oración sí cambia mucho el significado. Porque pasa Jesús a hacer referencia de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Es la primera pregunta que nos haríamos. Porque si lo estamos leyendo, diría, si lo lees así, si alguien te lo cita sin los versículos previos y escuchas esto cuando dice Jesús y todas estas cosas les serán añadidas, la primera pregunta que haría sería, bueno, ¿cuáles cosas? ¿Y cómo sabrías? Pues harías lo que acabamos de hacer, ¿no? Leer todo el pasaje, ni siquiera es todo el capítulo, pero aquí está dividida esta sección. Y aquí te preguntaría yo, ¿qué palabra escuchaste tú que se repite constantemente en este pasaje? Porque hay una que está repite y repite y repite y la usa mucho Jesús. Y la usa de diferentes variaciones, ¿no? De la palabra, pero a veces la usa como sustantivo y a veces como verbo. Es decir, a veces la usa como una cosa y a veces está y muchas veces está conjugada como verbo. Y me refiero a la palabra afán o afanarse. Entonces aquí ya eso, tan solo identificar eso, ya como que te da una idea de qué se está tratando. Porque aquí, tristemente, mucha gente al leer Mateo 6:33 y al repetir y decir, y todas las cosas les serán añadidas, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas, lo que están tratando de decir, al sacarlo el versículo de su contexto y querer sostenerlo por sí solo, es como te decía,
básicamente lo toman y lo tratan como un intercambio. Y esto en el mundo cristiano es muy común. Esto ya me parece que lo he mencionado en algún otro episodio, que esto sucede mucho con los jóvenes y el tiempo en el que estaban buscando pareja. A muchas mujeres, tristemente, muchas mujeres jóvenes y también hombres, pero a muchas mujeres sobre todo, les llegan a decir, tienes que estar satisfecha en Dios, y cuando estés satisfecha en Dios y Dios sea todo lo que te interesa y como que se te olvide lo demás, lo de el deseo de querer buscar un hombre, cuando estés satisfecha en Dios, entonces Dios te dará al hombre y traerá el hombre ideal para tu vida. Y lo que termina pasando es que muchas jovencitas en su adolescencia y en su deseo de buscar una pareja o recibir una pareja de parte de Dios, tratan de aparentar esta satisfacción, ¿no? Dice, Señor, tú eres mi todo, Señor, tú eres lo más grande que existe, tú eres mi vida, sin ti yo no puedo vivir, tú eres en lo que yo encuentro mi satisfacción, Dios. Tú eres mi satisfacción. Gracias, Padre, te amo. Y oran y de pronto se quedan volteando, ¿no? Así como, bueno, ya dije que estoy satisfecha, ya, Señor, ya estoy satisfecha. He cumplido lo que me han dicho, tú eres mi todo, yo te amo a ti más que a nada. ¿Dónde está mi pareja, Señor? ¿Dónde está mi hombre? Porque yo ya estoy satisfecha, ¿eh? Entonces, ya he cumplido el paso y el requisito que me dijeron a mí, ahora quiero que tú cumplas tu parte de lo que me han dicho. Y pareciera que es un trueque y así no funciona. Y como te decía antes, esta parece ser la parte de la naturaleza humana caída que se cuela que se quiere colar en nuestra relación con Dios. Y tristemente también es porque vemos a Dios como alguien lejano, como más como un programa de computadora, más como, ok, ¿qué tengo que hacer para que me des esto? ¿No? Como un programa, ni siquiera ya tanto de computadora, ¿no? Un programa social, por ejemplo, del gobierno, te dicen, a ver, necesitas cumplir con estos requisitos, los entregas y nosotros cumpliremos nuestra parte de darte cierto apoyo, de abrirte ciertas puertas, de ayudarte de cierta manera, pero tienes que cumplir el requisito, cumple lo que te pedimos y recibirás nuestra ayuda. Y muchas veces así tratamos a Dios como un programa social. Señor, aquí está eh, lo que tú me pediste, lo que me han dicho que tú pides, lo que me han dicho que tengo que lograr para recibir a mi pareja. Toma, ahora sí, ¿dónde está? Y esto que lleva muchos jóvenes, tristemente, y yo lo he visto, jóvenes que viven insatisfechos y amargados en su vida cristiana porque dicen, yo hice lo que me dijeron, yo cumplí con lo que me dijeron a mí, yo escuché en conferencias, en retiros, en campamentos, que tenía que estar satisfecho y satisfecha en Dios, lo hice, ¿y dónde está mi pareja? Y no va a encontrar un versículo ni un sustento, pero es una idea. Ahora, en este versículo 33 de Mateo capítulo 6, palabras de Jesús, la gente pues lo toma todavía más porque ahí sí tenemos este versículo o al menos un texto en el que basarse y dicen, ahí dice, es que la Biblia dice, y en serio, ¿cuántas veces me ha tocado en sermones o gente que está aconsejando a alguien o que escuchó que su pastor dijo, es que sí es cierto, acuérdate que la Biblia dice que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas o todas las cosas te serán por añadidura? Es decir, de nuevo, esta idea del trueque. Tú haz y obedece a Dios, haz lo que dice Dios y obedece lo que te dice, y Dios te dará todas las cosas que tú quieras. Entonces es como que enfócate mucho en Dios y hacer las cosas, y como que hazle como que se te olvida todo lo demás, y Dios te va a estar dando todo lo que le pidas. Y no, ni siquiera, para empezar, la idea es en la revelación completa de las Escrituras, no tiene sentido ni sustento, pero además se está basando en un texto mal citado, mal leído, mal interpretado, pero más que nada mal leído. Empezamos porque se está leyendo y recordando mal. Y tristemente mucha gente se memoriza el versículo y se lo memoriza mal. Y esa es su esperanza, ¿no? O sea, su esperanza es, Señor, yo voy a hacer y obedecer primero para que me des lo que yo quiero y lo que pido. Y eso no es de lo que está hablando Jesús. De hecho, Jesús, y en parte aquí podemos relacionarlo, yo lo relacionaría a lo que hablamos el episodio anterior, si te acuerdas, que yo hablaba en el episodio anterior, que te invito a escucharlo, en el episodio 95, que lo que dice la Biblia, que hay que poner la vista en Jesús, que hay que poner los ojos en Jesús. Esto hay varios ejemplos en la Biblia, de cómo los personajes, hombres y mujeres en las historias bíblicas, muchos llegan a fallar o batallar o errar por quitar sus ojos de Dios y ponerlo en sus circunstancias y ponerlo en lo que están viviendo, las dificultades, la necesidad,
el dolor, y eso los lleva a tomar malas decisiones. Ahí tenemos a Moisés que por estar harto del pueblo, Dios le dice, háblale a la piedra para que dé agua. Moisés, harto de la gente y escuchando sus quejas, y yo me imagino a toda la gente aquí molestándolo, le pega a la piedra, es decir, pierde de vista lo que Dios le había dicho y se enfoca en lo que está pasando en el momento y desobedece. Y es esa la razón por la que no entra en la tierra prometida. También tenemos otro ejemplo que se me ocurre, es Pedro cuando están en el mar y llega Jesús, están ellos en la barca y camina sobre el agua y dice la Biblia que volteó Pedro a ver la tormenta que los rodeaba, todo lo que está sucediendo y es cuando se empieza a hundir y Jesús lo toma, lo saca, que es la bondad de Dios que no nos deja ahí en nuestro error, lo saca y le dice, oh, hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y en otra ocasión se los dice a los mismos a los discípulos cuando calma la tormenta, le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Entonces, cuando quitamos los ojos de Dios, de Cristo, y las ponemos en nuestras circunstancias, nuestras dificultades, vamos a tender a errar, a equivocarnos, a hacer cosas por desesperación, querer forzar las cosas, porque estamos perdiendo de vista a Cristo, que es dice la Biblia, y leíamos en el episodio anterior que ahí es donde tenemos que estar bien enfocados en Cristo para seguir hacia adelante, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero entonces, ¿qué pasa aquí en el versículo 33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué está hablando? Nosotros ya leímos y en el versículo 31 lo repite. Primero lo explica un poco más y en el versículo 31 lo reitera. Dice, por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Y esto básicamente está representando las necesidades básicas. Comida, bebida, el agua y el vestirse, ¿no? Que aquí están representadas de esta manera, pero primero, porque primero dice la comida, el beber y luego la ropa, pero estamos hablando de las necesidades básicas, estamos hablando de aquello que es necesario para existir, ni siquiera estamos hablando de algo más grande o más complicado, más caro quizá, pero algo que también les dice Jesús en el versículo 32, perdón, es los gentiles, es decir, los que no son judíos, los no creyentes, en otras palabras, o diríamos nosotros, los no creyentes buscan todas estas cosas, es decir, esto es normal, todos tienen necesidad de estas cosas. Pero el Padre de ustedes, esta es la diferencia, el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Jesús a lo que lo está animando antes de llegar al versículo 33 es a tener confianza en Dios. Él está diciendo, oigan, no se preocupen como todos los demás por las cosas y las necesidades básicas. Es normal, dice Jesús. Hasta los no creyentes se preocupan por estas cosas. La diferencia es que ustedes tienen a un Padre en los cielos, que Él sabe que ustedes tienen estas necesidades. No están solos. Él conoce lo que ustedes necesitan, Él sabe lo que ustedes necesitan y van a necesitar. Y obviamente, como te digo, aquí está representado por necesidades básicas, pero ¿cuántas necesidades no tenemos todos en algún momento que pueden ir más allá de esto, ¿no? O sea, tú puedes aplicarlo realmente a la necesidad de pagar la escuela, de un transporte, quizá. O sea, las necesidades son infinitas para cada uno, pero aquí Jesús se va a lo básico, como diciendo, hasta en lo básico Dios conoce a su Padre, tiene cuidado de ustedes. Él sabe lo que necesitan. Yo creo, por eso no usa la palabra Dios, sino el Padre. Como diciendo, acuérdense ustedes que son padres cuando ustedes conocen y saben lo que necesitan sus hijos. Y ustedes se van a encargar. No necesitan ir a explicarle al hijo, mira hijo, voy a ir a comprar esto y hacer esto y hacer esto. Ustedes conocen y suplirán sus necesidades, las necesidades de sus hijos. Por eso dice Jesús, más bien, en vez de estarse preocupando por qué van a comer, por si van a alcanzar el dinero, si les va a alcanzar el tiempo, si van a alcanzar a llegar, si tendrán manera de llegar, en vez de estarse preocupando de todas estas cosas, que sí son una preocupación, pero ustedes tienen un Padre Celestial, dice más bien, hagan esto que los no creyentes no pueden hacer o no hacen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen el reino de Dios y lo que dice que debemos hacer, su justicia, ¿no? O sea, cumplir lo que es justo.
Busquen el reino de Dios y cumplir o poner por obra, que esto también ha sido un tema en los últimos episodios, poner por obra lo que conocen de la palabra. Ustedes conocen de qué trata el reino de Dios. Ustedes entienden y conocen que el reino de Dios se trata de ayudar a otros, amarlos, obedecer a Dios y expresar el amor de Dios a través de sus obras, que la gente conozca de Dios a través de ustedes. Cumplan con esto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Que esta parte de justicia me parece como que la primera parte es busquen el reino de Dios, es decir, busquen entender y conocerlo, de qué trata, busquen a Dios, su palabra, entender todo esto, y su justicia es, y aplíquenlo, y vívanlo, porque la justicia no solamente es conocer, es aplicarlo. Dice, hagan estas cosas, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pero lo que está tratando de decir Jesús es, no es un trueque. Aquí no se trata de tú haces esto y yo te doy aquello. Aquí no están intercambiando cosas con Dios. Aquí no es un programa social. El punto del versículo es, ustedes encárguense de buscar las cosas espirituales, que Dios conoce sus necesidades terrenales y las cubrirá. Eso es. Básicamente lo que está diciendo es, no se afanen, no se preocupen, que como decía, en este pasaje una y otra vez está hablando del afán, de afanarse, de preocuparse, de estresarse, diríamos hoy. Y Jesús, el punto que quiere hacer no es, miren, si ustedes quieren algo de Dios, pídanselo, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y Dios les cumplirá sus peticiones. Ese no es el punto de Jesús, ese no es el punto del versículo. Perdemos de vista el punto cuando agarramos un versículo y queremos hacerlo sobre nosotros. Ese es el problema de nuestra naturaleza, querer hacer todo sobre nosotros, decir, sí, sí es cierto, se trata de mí y de mí, ¿qué me va a dar Dios y cómo obtenerlo? No se trata de eso. Lo que Jesús está explicando es, puedes preocuparte por las cosas espirituales y llevarlas a cabo. ¿Cuáles son? Uno diría, ok, me voy a ocupar solamente de leer la Biblia, de orar, de ayunar, de escuchar predicaciones. Pero no, la parte de su justicia es, ve y ayuda, ve y ama, enseña a otros, porque al enseñar estás haciendo discípulos, estás trayendo de mano de Dios, con la mano de Dios, estás trayendo gente que estaba muerta en sus delitos y pecados, guiándoles a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre, que ya está obrando en ellos, y traiga esa restauración y los traiga de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Estás cumpliendo la justicia del reino de Dios, estás trayendo gente al reino de Dios y dice Dios, ocúpate de eso, que del otro Dios lo cubrirá. No está diciendo, mira, tú ocúpate de hacer cosas para el reino de Dios y Dios te va a dar el carro que quieras y te va a traer a la mujer que quieras y te va... Digo, en parte podríamos decir que si lo necesitas o que si se requiere, Dios te lo dará. Pero tampoco significa esto como que no, pues tú ni trabajes, tú no hagas nada, al cabo Dios te va a dar todo si tú estás predicando y tú estás evangelizando. No, sin duda Dios proveerá. Y Dios te proveerá para que no te falte nada. Digo, a mí me ha tocado testimonios en libros, hermanos que van y predican a la iglesia, que hablan de esto, que tenía una casa con gente y adictos que están recuperando y ya no se tenían comida, se les acabó y de pronto llega un hermano o una donación de alguien que son mandado cuando ya no tenían nada, después de estar orando y pidiéndole a Dios, y llega y Dios provee sin duda. Pero esto está muy lejano de esta idea de decir, tú tienes tus deseos y lo que añoras y cosas que quieres que Dios te dé y que quieres lograr en esta vida, y si quieres lograrla, solamente haz estos pasos, sigue estos pasos de buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a cumplir todos los deseos de tu corazón, ¿eh? Y hasta aquí mezclan versículos. No es eso lo que está hablando. Por eso termina, y en el versículo siguiente lo confirma Jesús cuando en el 34 dice, así que no se afanen por el día de mañana, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Es decir, Jesús está diciendo, mañana te vas a estresar por mañana. En vez de estresarte antes de tiempo, mejor estrésate hasta mañana, no te hagas bolas. Basta cada día su propio mal. Y aquí yo creo que alguien podría preguntar y decir, oye, bueno, entonces Dios está prometiendo que nunca te va a faltar comida y que nunca te va a faltar bebida y que nunca te va a faltar ropa, porque también pareciera que es esto, ¿no? Y alguien podría decir, ok, si eso está diciendo, si no es lo otro, ¿qué pasa con los hermanos que han muerto de hambre?
¿O qué pasa con los hermanos que han muerto en condiciones donde no comieron? ¿O qué pasa conmigo, que yo soy creyente y hace 2 semanas no tenía para comer y no comí en ese día? Y aquí es donde, como te digo, Jesús no está hablando de un trueque, ni está hablando así de, esto mira, nunca te va a faltar. Sin duda Dios provee, pero no se trata de, no habrá ningún día donde quizá no te dé hambre porque no comiste, o porque no almorzaste, o porque no cenaste. Está hablando de un principio, que el Padre conoce tus necesidades y Él cuidará de ti. Y en este mundo caído tendremos muchas necesidades y muchas veces tendremos también necesidad de comida, de bebida, pero lo que está diciendo es, yo diría que esa necesidad no se alarga, no permanece, pues. Y aún si se alargara, no significa que el Señor no esté cuidando de ti, porque el principio que está enseñando Jesús es que Él cuida de ti. Y al mismo tiempo, en otra parte de la Escritura, Jesús dice que Él está con nosotros hasta el fin y Él guardará de nosotros. Y yo creo que muchas veces Dios nos permite experimentar en medio de la necesidad su provisión para hacernos saber que Él nos está cuidando. Y quizá años después, o meses después, o cuanto tiempo quieras después, volveremos a pasar la necesidad y quizá esa vez no veamos una respuesta como tal. Pero Dios nos permitirá pasar esos momentos de provisión para que sepamos y digamos, no sé por qué esta vez no respondió Dios. No sé por qué este día me voy a la cama con hambre y me voy a dormir con hambre, pero algo sé, que Él ha demostrado que es bueno y me provee. Y es donde podemos decir, Señor, no entiendo, pero tú has demostrado que me cuidas, que me proteges. Y aquí yo no te podré decir, ¿por qué tal día yo me fui a dormir sin comer o sin zapatos porque se me rompieron y no tenía otros? Yo no podría responder situaciones específicas, pero el principio sí te lo podría explicar y lo que está diciendo Jesús es, Dios cuida de ti y te ha demostrado y te ha provisto de muchas maneras. Todos los días que comes, no por decir algo, ¿no? Si decimos, es que un día no comí y quizá ese día que no comiste te haga dudar de tu fe. Y tú dirías, bueno, ¿y por qué los miles de días que sí comiste no fortalecieron tanto tu fe? Es porque estamos más enfocados en lo que nos falta que en lo que tenemos. Pero eso no significa que Dios no está cuidando de ti. Él cuida de ti. Y a veces no comprendemos por qué suceden ciertas cosas o de cierta manera, pero Él nos demuestra que Él cuida de nosotros, que provee de alguna manera. Te cuento un testimonio personal. Hace ya, que serán 8 años, estaba yo involucrado con un ministerio estudiantil en la universidad que se llama Cruzada Estudiantil para Cristo, CRU se llama, en México existe, y lo puedes buscar, este ministerio es para jóvenes universitarios en específico. Y yo lo conocí en Estados Unidos cuando estuve allá estudiando y regresé, y existía aquí en México, e hicieron una invitación después del Congreso Nacional al cual pude asistir, hicieron una invitación a ir a un viaje a Corea para conocer el movimiento allá en Corea del Sur e ir al Congreso Nacional de ellos, como para animarnos, para que viéramos lo que Dios había estado haciendo, conocer, que sirviera de cierta manera de alimento espiritual, y sin duda lo fue. Pero el costo era muy grande, incluso hoy en día es prácticamente mi sueldo de 2 meses ya trabajando a tiempo completo de traductor, era bastante dinero. Y mi mamá, que le mando un saludo, ella me animó a decir que sí, porque tenías que decir, bueno, te apuntas sí o no y tienes tanto tiempo para juntar el presupuesto, y ellos te ayudaban con una plantilla para mandar cartas a gente que pudiera apoyarte, ¿no? Que pudiera de alguna manera económica apoyarte. Y yo dudaba mucho, mi mamá me animó, dijo, sí, pues ahí vemos cómo le hacemos. Dije, bueno, pues a ver. Y yo pude ver en eso cómo Dios, todo lo que yo había pasado en meses anteriores, y sí, meses anteriores, sirvió para que en ese momento cuando me tocó enviar cartas, hubo gente que me respondió que yo no esperaba que me respondiera. O sea, yo mandé a todo mundo porque dije, pues alguien, ¿no? Y es lo que te decía, pues todos los que se te ocurran, manda. Pero la respuesta que hubo para mí fue inesperada. O sea, yo pude ver cómo me despertaba y recibía quizá un correo de respuesta. Y me decían, sí, te apoyo con tanto. Y que Dios te bendiga, que te sirva. Y otros, sí, claro que sí. Y gente que llegué a ver incluso una sola vez, estando allá en Estados Unidos, una sola vez, un solo día, que movidos por Dios decían, claro que sí. Y que me llegaron a apoyar incluso otras veces.
Y hubo un hermano que él sí lo veía cada semana, pero nunca platiqué muy bien con él, era un hermano adulto, él era maestro en la universidad a la que yo iba, cristiano y todo. Me cayó muy bien, pero platiqué pocas veces con él. Y Dios lo movió a decir, te pongo prácticamente la mitad de lo que era. Yo incluso cuando me dijo, te doy tanto o te voy a donar tanto, yo pensé que había puesto un cero de más. Y le dije, bueno, para confirmar es tanto, me dijo. Y me dijo, sí, todo perfecto, nada más que no es esa cantidad, es otro cero. Y para mí era impresionante. Yo pude ver la provisión de Dios en ese momento. Y se me quedó muy grabado. O sea, Dios proveyó de cierta manera, no de cierta manera, Dios proveyó ciertamente y muy claramente. Y es algo hermoso ver cómo Dios cumple su palabra a través de otros creyentes, que muchas veces en estas situaciones la gente cree que Dios va a proveer como si cayera del cielo. Pero ponte a pensar las veces que Dios ha provisto, si no es que la mayoría de veces o todas ha sido a través de otros creyentes. Eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo, que Dios nos utiliza para cumplir su palabra y sus promesas. Esta semana también en el trabajo tuve el privilegio, diría yo, y el honor de estar interpretando para un evento cristiano, obviamente, tenía que ver con huérfanos y ayudarlos y sacarlos del sistema y que no estuvieran en orfanatos, sino en lugares de acogida y todo un trabajo que se hacía, obviamente, promover la adopción. Y era de muchas organizaciones que se juntaban para ayudarse y apoyarse. Y había un testimonio de una niña que tenía varias discapacidades, dependía de personas, iba a depender de personas toda su vida porque no podía moverse, tenía que usar una silla de ruedas eléctrica y no podía comunicarse muy bien. Y ella fue adoptada por una familia de creyentes. Y citaban este versículo donde dice la Biblia y dice Dios, aunque tu madre y tu padre te abandonaran, con todo yo te recogeré, dice el Señor. O sea, yo no te voy a abandonar. Y aunque las personas que en este mundo más deberían apegarse a ti, más amarte y estar cerca de ti, cuidarte, aun si ellos no quieren y te desechan, yo te voy a recoger. Y yo te voy a amar y yo seré tu padre. Y ellos lo citaban, pero a mí me cayó el 20 y lo entendí. Cuando lo decían, que lo citaban de forma que, como si Dios hubiera cumplido su promesa, y sin duda lo hizo, Dios cumpliendo su promesa a través de ellos. Como diciendo, es un privilegio que Dios nos utilizara para cumplir esta promesa que hizo. Y le decían, hija, nosotros nunca te vamos a abandonar, y Dios nunca te va a abandonar, y mientras estemos vivos, aquí vamos a estar contigo a pesar de todo. Y me pareció muy hermoso y he estado meditando mucho en eso, ¿no? Cómo Dios cumple su palabra y cumple sus promesas a través de nosotros. Y es un privilegio que tenemos de que Dios nos utilice para proveerle a otros. Para que la persona cuando lea este versículo, por ejemplo, que estas cosas le serán añadidas y que diga, es cierto, Señor, tú no me dejaste solo y me trajiste una gran bendición a través de estos hermanos. Y me diste de comer a través de estos hermanos. Fuiste tú a través de ellos. Y qué hermoso porque nosotros decimos, y que aquí se complementa, ¿no? O sea, nosotros al cumplir el reino de Dios y su justicia, Dios nos está usando para cumplir su promesa de que estas cosas les serán añadidos entre ustedes. Y ustedes mismos, entre hermanos, ustedes le hacen saber el amor que yo tengo hacia una persona con un abrazo, con una palabra. Ustedes le hacen saber a sus pastores que yo les voy a ayudar en su obra y que no los dejo solos al ayudarles a ustedes de alguna manera también. Es a través de ustedes y a través de nosotros, el cuerpo de Cristo, que Dios cumple muchas de sus promesas. No todas, hay unas que solamente Dios puede hacer, pero hay muchísimas que Dios cumple cuando nosotros somos obedientes, a través de nosotros. Esas buenas obras que Dios ha preparado en nuestro camino. Así que te preguntaría yo, ¿en qué te estás afanando? ¿Qué estás haciendo quizá que estás perdiendo de vista el reino de Dios y su justicia, el vivirlo? ¿Qué necesitas para que entiendas esto que dice Jesús? Aquí parece que Jesús nos está diciendo que parte del problema por el cual no tenemos el objetivo a la vista claro es que nos estamos preocupando por lo que sucede a nuestro alrededor, en este mundo que se acabará, que en este mundo que no perdura, en este mundo que es pasajero. Pareciera que está diciendo, están enfocando tanto en eso que están olvidando lo espiritual. Y nos dice y nos anima,
Preocúpense de lo espiritual, porque de lo terrenal Dios se ocupará. ¿Y cómo se ocupa? Pues a través de ustedes mismos, ayudándolos. Y algo que me parece también hermoso, cuando nosotros nos preguntamos por qué ahora no respondió Dios, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, con este testimonio de cómo Dios proveyó, podría decirte, ya ha habido otras veces en las que he dicho, no me alcanzó hoy, no me alcanzó quizá para este otro evento, para ir a tal lugar o para poder asistir a tal reunión. Le pedí a Dios y simplemente no se dio. Pero yo he visto que Dios provee y yo puedo confiar en que Él sabe y Él conoce, Él me conoce y conoce mis necesidades. Y más que nada, tengo un Salvador y un Dios que conoció el hambre. Tengo un Dios y un Salvador que conoció y sabe lo que es tener sed. Tengo un Salvador que sabe lo que es ver a un buen amigo morir, a un familiar morir. Tengo un Dios que no está lejos, que me comprende. Tengo un Dios, un Salvador, que sabe lo que es dolerse. Tú te preguntarás, ay, ¿a poco Jesús en la tierra alguna vez pasó un día que no comiera? Sí, digo, no sé cuántos, pero yo sé al menos de uno. El día que murió fue aprendido en la noche, en la madrugada, y hasta el momento de su muerte no comió. ¿Quién sabe si habrá tomado agua? Sus vestidos le fueron rasgados. Estas tres cosas que Jesús menciona, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Le fueron arrebatadas en su último día. Y sufrió dolor, y vio su sangre correr en su propio cuerpo. Y lo vieron muchos, no como nosotros que quizá nadie se entera. Pero Él sufrió esto. No tenemos un Dios lejano que no sepa qué es pasar hambre, que no sepa qué es estar cansado. Cuando Jesús va y se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, dice la Biblia que cansado del camino llegaron a un pozo. Jesús estaba cansado, tenía sed, por eso le pidió agua. Y era la hora de la comida, por eso los discípulos fueron a conseguir comida. No tenemos un Salvador que haya venido a la tierra y haya dicho, y yo no tuve necesidad. Es más, tenemos su ejemplo, que si tú pasas hambre, si tú pasas una noche sin dormir, porque estás en el hospital, porque alguien que tú conoces y algún familiar o alguien que amas está sufriendo, murió, o está pasando una situación crítica y desesperante, Jesús te entiende. Jesús puede mirarte y decirte, yo sé lo que se siente, hijo. Yo sé lo que se siente, hija. Y podemos descansar en esto, descansar en que tenemos un Salvador que nos entiende, que nos conoce, que sabe lo que se siente derramar lágrimas de tristeza, de dolor, dolerse al ver a familiares o conocidos que no se acercan a Dios o que se rehúsan, que son como corderos sin pastor, porque no quieren venir a Él. Tú tienes un Salvador que te comprende. Así que incluso si llegas a pasar hambre, incluso si llegas a pasar sed, o no tienes ni qué ponerte de ropa porque todo lo tienes sucio y ya no tienes más ropa, la tienes rota y te da vergüenza, Jesús te diría, yo te entiendo. Y ese es un descanso mayor. Y quizá en medio de todo eso puedas comprender que tu mayor necesidad es espiritual, no terrenal. Que la mayor necesidad que tienes en tu vida es espiritual. Y que solamente hay uno que puede satisfacerla. Y es aquel que fue a una cruz, murió por ti, pero resucitó. Y ahora Él es todo lo que necesitas en la vida. Solo Él puede satisfacer esa necesidad espiritual. Y no es un Dios lejano. Es un Dios que está cerca de ti y te anima y te exhorta a que confíes en Él. Porque si Él cuida de las plantas y cuida de las flores y los protege y los conoce, ¿cuánto más no te ama a ti, te protege y te conoce? Confía en Dios, porque Él te conoce. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.